Vamos a entrar a una serie hoy en día. Terminamos la serie del Espíritu Santo y creo que fue de mucha bendición. Espero que fue de bendición para ustedes, lo fue para mí. Y hoy día vamos a empezar otra serie y es acerca del Sermón del Monte. Vamos a tratar de pasar a través de todo el Sermón del Monte. Y es un sermón muy lindo donde Jesucristo enseña muchas cosas acerca de muchos temas. Y es un mensaje sumamente importante. Muchos lo consideran como un resumido. Y vamos a tomarlo y vamos a ir parte por parte. Y debemos de entender, debemos de ponernos en el contexto, hermano, que cada vez que leemos la Biblia son las palabras del Dios vivo que nos están hablando, que quieren moldearnos. Pero antes que entremos, vamos a tomar unos momentos breves de oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos guíe. Amén. Ayúdenme a orar. Señor, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia ahora pidiéndote, Señor, que tú nos acompañes mientras vamos a exponer la palabra, Señor, estudiarla, meditarla. Pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú bendiciendo cada vida que está aquí, Señor, que no sea mi intelecto, Señor, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando, Señor. Confiamos, Padre, que cuando hablamos tu palabra hay poder en ella. Ella transforma las vidas, Señor. Que ese poder se pueda manifestar, Señor, en cada uno de nosotros, en cada necesidad, Dios mío. No es mi palabra, Señor, es tu palabra. Y confío que tú vas a hacer una obra en la mía, en mi vida y en cada vida que está aquí sentada, Señor. Sé tú obrando, Padre, en tus manos depositamos este momento para que seas tú hablándonos a través de tu santa palabra, Señor. Cada uno de nosotros tenemos necesidad de escuchar tu voz. Permite que cada vida aquí escuche tu voz y pueda ser ministrada por ti, Señor, y no por mí. En el nombre de Jesucristo, que yo solamente pueda ser un vaso, un mensajero. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, hermano, así que vamos a abordar esta serie y lo primero que vamos a tocar son las bienaventuranzas. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas y vamos a pasar a través de cada una de ellas. No sé si algunos se recuerdan, hace como 4 años atrás, más o menos, abordamos las bienaventuranzas, ya hace un buen tiempo, pero es bueno recordar siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Y en esta ecuación vamos a ir a la primera, que es pobres en espíritu. Usted puede abrir su Biblia, si puede, creo que es Mateo 5. Puede seguir con la diapositiva, es verdad, pero si quiere saber dónde es Mateo 5. Ahí comienza el Sermón del Monte. Quiero leerles aquí un comentario, tengo varias porciones de comentario, ¿verdad? Quiero leerle este, dice que en esta porción de las bienaventuranzas dice, tenemos por lo menos 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Hay varias formas de entenderlas, ¿verdad? Y aquí presenta 4. Uno, son un código de ética para los discípulos y norma de conducta para todos los creyentes. O sea, lo que vamos a ver realmente es Jesucristo hablando de cómo el creyente debe de ser, en su ética, en su forma de conducirse. 2, podemos verla también, un contraste entre los valores del reino, lo que es eterno, con los valores mundanos, lo que es temporal. A través del Sermón del Monte y las de la Bienaventuranza se puede ver un contraste entre el mundo, los valores del mundo y los valores del reino de Dios. Se puede también ver bien en número 3 el contraste entre la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera que Cristo quiere que nosotros tengamos. Y 4, también lo podemos ver como de la forma que muestra las expectativas del Antiguo Testamento que se van cumplidas en el Reino Nuevo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habían muchas demandas y todas esas demandas se cumplen en el reino que Cristo trae. También estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, sino que deben tomarse como un todo. Describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. O sea, aquí Cristo comienza a enseñarnos cosas muy importantes.
cosas que deben de identificarnos. Usted y yo somos parte del reino de Dios. Y como diríamos, habitantes de ese reino, tenemos una conducta que debemos de seguir si nos decimos seguidores de Jesucristo. ¿Cuántos se dicen seguidores de Cristo aquí? Así que ese mensaje para usted y es para mí, y es Jesucristo, el Rey de Reyes, que habla acerca de cómo debemos de ser para ser parte de su reino. Entonces leemos en Mateo 5, 1, 2 y 3. Dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero hacer un paréntesis rápidamente. En el verso 1 dice que viendo la multitud que hizo, dice que subió al monte. Y se sentó y vino a ellos sus discípulos. Probablemente detrás de sus discípulos es probable que había una multitud. Pero algo interesante es que Jesús sí le hablaba a la multitud, pero Jesús tomaba un tiempo para apartarse de la multitud para hablar con sus discípulos. El discipulado es algo muy importante. ¿Sabe lo que Jesucristo hizo? Es que preparó a 12 para alcanzar las multitudes. Y el discipulado es muy importante, por eso en la congregación hemos comenzado en los viernes un discipulado. Hemos tomado un material y queremos discipular. Así que si usted quiere ser discipulado, le invito a que venga los viernes. Porque eso es lo que Dios dice que hagamos. Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué hizo Cristo? Preparó a 12, los discipuló. Y aquí es parte de un discipulado que Él comienza a darle. Para que ellos tengan esa conducta y puedan impactar al mundo y llevar el Evangelio. Y de esa forma ser efectivos y afectar las vidas y transformar las vidas. Amén. Lo primero que quiero denotar, pero dice entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esos son los dos puntos que vamos a ver hoy. Primero, ¿qué es el reino? Y número 2, vamos a ver pobres en espíritu. Vamos a tratar de cubrir esas dos cosas hoy día, si Dios nos permite. ¿Por qué hablo de qué es el reino? ¿Verdad? En el versículo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Y hoy en día hay una confusión acerca del reino o del evangelio del reino. Y la pregunta que yo les traigo y queremos aclarar hoy, ¿es el evangelio del reino el mismo evangelio de la gracia? ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día se ha abordado en estos últimos años toda una palabras nuevas, formas de expresar, y se habla mucho del reino, mentalidad de reino y del evangelio del reino. Y como que el evangelio va cambiando y va tomando otro giro. Pero queremos aclarar qué es realmente el evangelio del reino. Bueno, ¿verdad? En Mateo 9:35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Entonces sí, existe el evangelio del reino. Jesús lo predicó, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 24:14 también dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí está en la Biblia el evangelio del reino, dice que se predicará este evangelio del reino y vendrá el fin. Pero vamos a analizar realmente qué es. Como dije, en estos últimos tiempos esta palabra reino, el evangelio del reino, ha sobresalido mucho. Y pareciera que es un evangelio diferente. El movimiento apostólico y profético es el que promueve el evangelio del reino. Este movimiento donde surgen nuevos apóstoles, nuevos profetas, y todo ese movimiento de red apostólica y los grandes apóstoles que usted escucha. Hace años atrás no se escuchaba el título apóstol. Es algo nuevo. Y todo comienza con un hombre, un americano llamado C. Peter Wagner, que dice tener una revelación donde supuestamente el ministerio apostólico, como en los tiempos de Jesucristo, está vigente. Y que entonces la iglesia tiene que volver a tener apóstoles.
Y se comienza todo un nuevo pensamiento donde se habla del mensaje del reino. Se habla de la mentalidad del reino. Y en ese reino, como es un reino, entonces tiene que usted ser próspero. No cabe ahí la pobreza. Y tiene esa mentalidad de conquistar. Y se habla de eso, mentalidad de reino. Cambia tu mentalidad y todo esto de conquista y se meten a la política y quieren conquistar todas las áreas de la sociedad. Ahora, que un cristiano puede meterse en la política, no está prohibido, ciertamente sí. Pero tiene que entender que es una área de la vida, pero no es el área principal que Dios usa para llevar el evangelio. Y quiero que usted entienda, amén. Yo no estoy diciendo que uno no puede meterse en la política, solo le estoy diciendo que en este movimiento se cree que solamente por ese medio es que vamos a instaurar el reino. ¿Me voy a entender? Se cree que es con una fuerza política, que es algo, un reino terrenal. ¿Verdad? Y como lo leímos y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Así que se cree que los nuevos apóstoles que hoy, lo que se cree que los nuevos apóstoles que surgieron, ellos van a instalar el reino en toda la tierra y entonces vendrá el fin. ¿Verdad? Porque dice en Mateo 14 que este evangelio del reino será predicado y entonces vendrá el fin. Y ellos creen, nosotros vamos a traer a instaurar este reino y entonces vendrá el fin. Pero en otras palabras, entonces lo que están diciendo es que la iglesia tiene que reinar en toda la tierra. Solo quiero que usted, tal vez algunos lo han escuchado, otros no lo han escuchado, pero quiero poner esto claro porque es algo que se da en el evangelio hoy en día. Y es importante que nosotros tengamos el entendimiento correcto. Usted hable YouTube, usted ve enlace, usted ve los grandes predicadores, de eso se está hablando, del reino. Y es necesario que usted y yo tengamos el concepto correcto de lo que es reino y lo que la Biblia habla de acerca del evangelio del reino. Les estoy describiendo lo que ellos creen, este nuevo movimiento. Este nuevo movimiento cree que la iglesia va a instaurar un reino terrenal en toda la tierra y entonces va a venir Jesucristo. Entonces, en ese pensamiento, ¿dónde está el anticristo? No existe anticristo. En ese pensamiento, ¿dónde está el arrebatamiento? No hay arrebatamiento. En ese pensamiento, ¿qué pasó con Apocalipsis? No es consistente, aún no ha venido el anticristo. Lo interesante es que ellos están esperando un reino que se va a instaurar. ¿Y qué va a venir a hacer el anticristo? A reinar. ¿Se da cuenta? Sobre todo el mundo. Entonces, este es realmente lo que quiero que ustedes entiendan. El evangelio del reino es la misma cosa que el evangelio de la gracia. Es la misma cosa que el evangelio. Es lo mismo. Son palabras, diferentes palabras para decir lo mismo. Evangelio significan buenas noticias. Y la palabra dice claramente que solo hay un evangelio. Solo hay uno. Ahora yo les quiero traer varios versículos. Vamos a pasar a través de ellos rápidamente, solo para establecer esta base y que quede claro en nosotros. Amén. Gálatas 1, 6, 7 y 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó, del que os llamó por la gracia de Cristo para decir un evangelio diferente. Dice del 7, no es que hay otro evangelio, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay un evangelio, no hay otro. ¿Qué pasa? Que habían algunas personas que habían pervertido el evangelio. Por eso se decían que habían dos evangelios, pero en realidad hay uno. Muy similar hoy en día, el evangelio, no, eso es antiguo. El evangelio desde siempre, ahora es el evangelio del reino. Es el mismo. Siempre ha sido el mismo y siempre será el mismo evangelio. Amén. Mateo 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí es cuando Jesucristo comienza a predicar.
desde que Jesucristo comienza a predicar, Él dice, el reino de Dios se ha acercado. Y para entrar en ese reino, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. ¿Y qué tienes que hacer? Creer en el Evangelio. Entonces, para el reino de Dios tiene que ver con el Evangelio. Es sencillo. Reino de Dios igual Evangelio. Para entrar en el reino de Dios tengo que arrepentirme y creer en el Evangelio. Ese es el reino. No se trata de poder, no se trata de riquezas, se trata de salvación. Ese es el reino de que habla la Biblia. En todas las Escrituras se habla del reino, sí, y ahí está claro. Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que el reino de Dios es el Evangelio. Juan 18:36 dice que respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los juicios, pero mi reino no es de aquí. Así que cuando usted escucha en la televisión o estos grandes apóstoles hablar de reino y de ir a conquistar y de instaurar el reino y de que es prosperidad y autoridad y tener buena ropa y tener carro porque somos reyes, y no está mal vestirse bien, no está mal eso, pero eso no es el Evangelio. Si me da a entender, el cristiano puede disfrutar si tienes riqueza, si Dios lo bendice, puede, pero eso no es el Evangelio. No se trata de eso el Evangelio. El Evangelio no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. No lo es. Así que el reino no es terrenal, el reino es espiritual. El reino será terrenal en el milenio cuando Cristo venga. En este momento el reino de Dios consiste en un reino espiritual donde Cristo gobierna. Nosotros aquí dice que somos ¿qué? ¿Somos de este mundo? Dice la Biblia que no somos de este mundo. Somos como peregrinos o no. Entonces no cabe la idea de venir a instalar un reino donde Dios me dice que voy a estar temporalmente. El reino que vino a instalar en este momento es espiritual, para luego entrar en el verdadero terrenal, que es cuando Cristo venga, cuando el Rey venga y vaya a renovar esta tierra y tome el reino desde Jerusalén. Entonces va a ser un reino verdaderamente terrenal, pero cuando ya el Rey vino a tomar dominio, en el momento presente es un reino espiritual, y Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Dice en Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe estaba predicando, era un discípulo, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo es que uno se bautiza? Cuando escucha el evangelio. Escucha el evangelio, lo acepta y se bautiza. Por lo tanto, ¿qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio. Jesucristo vino a morir por ti, por mí. Arrepiéntete. Tú necesitas a un Salvador. Ese es el evangelio del reino. Es el evangelio. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Aquí es Pablo, si bien recuerdo. Él comenzó a anunciar y enseñar públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? ¿Qué estaba enseñando y anunciando? Arrepentimiento para con Dios. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Saltamos al 25, ¿verdad? Hechos 20:25. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando ¿qué? El reino de Dios. Pero entonces, ¿qué estaba predicando? Dijimos en el 21, estoy en el 25. Dijo que predicó del reino de Dios. ¿Qué era? Arrepentimiento, fe en Cristo. Está claro, ¿cierto? No hay como confundirse. No hay como, hay un solo evangelio. El evangelio del reino es el evangelio. Hechos 28:23
Hechos 28, 28 y 31. Ahí habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ¿quién? De Jesús. Cuando testifica del reino de Dios, el tema es hablar acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. Y ellos oirán. Estoy en el mismo capítulo, 5 versículos después. Está hablando de que les habló del reino. Si usted lee el contexto, dice que algunos creyeron de los judíos, otros no. Entonces, ¿qué les dice el predicador? Les dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. ¿Pero de qué les estaba hablando? Del evangelio del reino. Entonces, el evangelio del reino es la salvación. 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de el Señor Jesucristo. Entonces, donde usted ve el evangelio del reino, usted lee el contexto, usted se da cuenta que se habló del evangelio. Es el mismo evangelio. Porque Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y te lo define, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está claro, dice, comida y bebida, ¿qué es? Materia. Justicia, paz y gozo es inmaterial. ¿Se dice esa palabra en francés? En español. ¿Inmaterial se dice? ¿No? ¿Sí? Bueno, entendieron, eso es lo importante. Si no se dice, me entendieron. No es materia, inmaterial. Comida y bebida es materia. Dice, el reino de Dios no es materia, sino es algo inmaterial. Y el Espíritu Santo, ¿qué es? Es espiritual. Por lo tanto, el reino es espiritual. Ahí Jesucristo lo dice el apóstol Pablo lo dice claramente, el reino de Dios no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con justicia, paz y gozo. ¿Cuántos quieren esas cosas en esta tarde? Todos queremos eso, hermano. Toda la gente busca paz y gozo. Y lo buscan en este reino. Pero en este reino, ¿sabe quién es rey de este reino o príncipe? Satanás. Y cuando tú eres parte de este reino, tú agarras las cosas de este reino. ¿Qué es las cosas de este reino? Poder, dinero, alcohol, fiesta, adulterio, fornicación, pornografía, un hombre, 2 hombres, 3 hombres. Esto es lo que este reino te da. Y se ha comprobado a través de la historia que eso no te trae ni paz ni gozo. Pero nos es ofrecido a usted y a mí otro reino, el reino de Jesucristo. Y en ese reino tenemos paz y gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Que aunque estemos en este reino, dentro de nosotros habita otro reino. Nos domina otras leyes, las leyes de Jesucristo. Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que usted y yo fuimos trasladados de un reino a otro reino. El reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Colosenses 1, 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El reino de Cristo, ¿en qué consiste? En redención y perdón de pecados. De eso consiste el reino de los cielos. Usted compara lo que yo le estoy hablando, que le estoy simplemente poniendo la palabra de Dios, y usted comienza a escuchar los apóstoles de hoy en día hablar del reino, usted se da cuenta que estamos hablando de 2 cosas muy distintas. Yo he escuchado a esa gente y te hablan de belleza, de esta tierra, de dinero, de aquí y de aquí. Y la Biblia es clara, habla de cosas espirituales, habla de salvación, habla del fruto del Espíritu.
La Biblia dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, que nos hagamos tesoros en el cielo. Vuelvo y repito, ¿usted puede prosperar? Obviamente que sí. Ningún cristiano está condenado a la pobreza. Pero el cristiano sabe que no consiste de eso. Su felicidad no está puesta en las riquezas. Está puesta en Cristo y la salvación que Cristo nos ha dado a usted y a mí. De ese reino estamos hablando. Vamos a ver si podemos poner este video que me pareció muy bonito. Vamos a ver si con el micrófono podré ver si me funciona el audio. Vamos a ver. ¿Dónde es que sale? ¿Tú sabes dónde es que sale? ¿Es abajo el sonido en la computadora? ¿Dónde es? ¿O ahí? Okay. ¿Cómo hago para que no quiere entrar ahí? No quiere proyectarlo. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Ya, Si pones play no se ve. El volumen de esto. Había sido enviada al exilio, pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte, y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa. Un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad.
Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el rey que derrotó la muerte con su amor. ¿Se escuchó más o menos? Sí. Bonito, ¿no? Ese es el reino que se habla en la Biblia, donde es un reino espiritual donde Cristo viene a morir, es coronado como rey porque derrotó la muerte. No se trata de dinero, no se trata de poder, no se trata de todo lo que el evangelio hoy día del reino quiere traernos. Ese mismo evangelio de siempre, que Jesucristo es rey y su reino no es de este mundo, y su reino no se trata de poder y autoridad, sino se trata de humildad y de servicio. Muy contrario a todo, o muy contrario a mucho mensaje de la iglesia de hoy en día. Pero queremos nosotros ser parte de ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Y a través del mensaje de Jesucristo vamos a entender cuáles son las características de aquellos que son parte de ese reino. Amén. Entonces entendimos claramente que el evangelio del reino es el evangelio de la gracia, que simplemente es el evangelio. Las buenas noticias, como ustedes vieron, las buenas noticias. Hay un solo evangelio y esas buenas noticias son que usted y yo como pecadores tenemos ahora acceso a un reino del cual usted y yo no podíamos, ni soñábamos entrar, pero gracias a Dios nos hizo ciudadanos de ese reino. Cristo Jesús murió, el rey de ese reino. Usted y yo éramos enemigos de ese reino. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero Cristo murió por sus enemigos para que ahora se volvieran ciudadanos de ese reino. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces al segundo punto. Pobres en espíritu. Dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver si en 15 minutos logramos este punto. Bienaventurados, dice un comentario plenitud, que esa palabra viene del griego makarios, de la raíz mak, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad. Alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especiales concedidos a las personas que experimentan ¿qué? La salvación. Cuando habla de bienaventurados, está hablando de felicidad, de alguien muy bendecido, de una satisfacción. Y esa satisfacción solo las encontramos en Cristo Jesús. Y los elementos que vamos a ver traen eso a nosotros.
Cuando usted es pobre en espíritu, usted es bienaventurado, muy bendecido, feliz. El Evangelio, un comentario de Evangelio Explicado nos dice que en griego hay 3 términos que se traducen pobre. En ese contexto de las bienaventuranzas se dice que se emplea el que describe la condición más desesperante. Cuando dice pobre en espíritu, la palabra pobre en el griego se está refiriendo aquí a una condición desesperante, de absoluta destitución. Se refiere al mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia. Uno que no tiene recursos propios. Jesús está describiendo al discípulo que reconoce en su corazón que no tiene recursos espirituales o méritos propios. Aparte de Cristo no hay nada, no se tiene nada y no se puede hacer nada. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de una persona que no tiene nada, que reconoce que no tiene nada, como un mendigo que necesita pedir y depende de que otros tengan misericordia para poder saciar su hambre. De eso se está refiriendo el pobre en espíritu, de que espiritualmente no tenemos nada. Necesitamos la misericordia de Dios. No hay méritos en nosotros. Somos mendigos espirituales. Los pobres en espíritu son los humildes de corazón, que no confían en sí mismos como autosuficientes, sino que se aferran a Jesucristo como única fuente de seguridad y de felicidad. Ese es el pobre en espíritu, que se agarra de Jesús. ¿Para qué? Para su seguridad y su felicidad. Se someten a Cristo como Rey soberano. Y me gusta esto, me gustó lo que dice este comentario. Dice que la humildad es la primera letra del alfabeto cristiano. Todo comienza con la humildad. Usted y yo, nadie puede venir a Jesucristo con soberbia o altivez. Lo primero que se hace es reconocer que tú y yo somos pobres de espíritu. Es lo primero para entrar en el reino de los cielos. Por eso dice que de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú vienes a Cristo, tu ego es destruido. Mi ego es destruido. Porque vemos que no somos nada. Que espiritualmente somos pecadores. Llenos, estamos desnudos. Así como Adán y Eva cuando comieron la fruta prohibida. ¿Qué hicieron? Huyeron de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, mató un animal en forma de sacrificio, representando a Cristo, y tapó su vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. El reino de los cielos pertenece a los humildes. Si usted escucha el evangelio del reino de hoy en día, no se cultiva humildad, se cultiva altivez. No se habla mucho de humildad, se habla de poder. Pero el reino de Cristo consiste en humildad. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que están convencidos respecto de su culpa a la vista de Dios. No son autodependientes. Se consideran como miserables, pobres y ciegos y desnudos. Comienza Jesucristo su sermón diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero en la vida cristiana es la humildad, es lo primero. Y yo digo, no sé si me estoy adelantando, pero si tú eres humilde, Dios puede moldearte. Si yo soy humilde, Dios puede moldearme. Si yo no soy humilde, Dios no puede moldearme. Es más, dice que me ve de lejos. Dice que resiste. Así que la humildad es lo primero para entrar al reino de los cielos. Cuando tú vienes a la cruz de Jesucristo, tienes que venir como un hombre pobre en espíritu, que has reconocido que espiritualmente estás en bancarrota, eres un mendigo. Somos, no me excluyo,
Así venimos a los pies de Jesucristo. No creyendo que somos buenos, lo hablábamos el viernes. Nadie es bueno. La Biblia habla que no hay ni uno que hace lo bueno, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de la grandeza y la perfección y la santidad de Dios. Que todo lo que tocamos, todo lo que hacemos, como estamos llenos de pecado, lo contaminamos. Por más bonito, por más lindo que sea, desde que yo lo toco, yo lo contamino. Y cuando tú reconoces eso, tú dices, Dios mío, no tengo nada. Ten misericordia de mí, como un mendigo que dice, por favor, no tengo nada, dame para comer. Venimos a Dios diciendo, Señor, no tengo nada, dame tu vida, por favor. Y lo lindo es que Cristo te la da. Cristo ya lo hizo, Cristo solo está esperando. Él es un rey bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire cómo lo dice Isaías, aquí usa la palabra humilde de espíritu, pobre en espíritu. ¿Qué hace Dios? Dice que Él habita en la altura y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero primero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre de espíritu. Lo mismo que dijo Jesús. Claramente yo miraré, dice, pero miraré. ¿A quién? Al que es pobre de espíritu. En otra palabra, humilde. Y que tiembla a mi palabra. Usted ve, para que los ojos de Dios puedan estar sobre nosotros, debemos de mantener la humildad. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como yo lo dije, humildad moldeable, soberbio no moldeable. Y quiero decir algo aquí. Si bien es cierto que cuando venimos a Jesucristo, nuestro ego está destruido porque hemos sido confrontados con la roca que es Cristo, con la palabra. Dice que la palabra de Dios es como un martillo que está dando a la roca para quebrar tu corazón y mi corazón que está enorgullecido. Y lo rompe y hace que ese corazón se vuelva de piedra a carne. Pero comenzamos un proceso de regeneración, de cambio de nuestra mente, de cambio de nuestro carácter. Muchas veces las áreas donde no somos moldeables es porque existe alguna soberbia o alguna altivez. Yo, tú, todos tenemos un nivel alto o bajo de altivez o de orgullo en un momento o otro. Por más humilde que podamos parecer, es una obra de la carne. Y cuando nosotros cedemos y decimos no, como lo hemos estado viendo el viernes, ¿verdad? Que tenemos que darle entrada a Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Pero para poder hacerlo necesitas humildad, porque es la humildad que te va a llevar a decir, he fallado. Esa humildad que te va a llegar a decir, no lo hago bien. No tengo esa cualidad aún, pero la quiero. Es la humildad que va a hacer que eso se baje y el carácter y el fruto del Espíritu venga en ti. Es la humildad. Cuando Dios te ve, Dios te cambia. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis
por contienda o por vanagloria. Habla de contienda y vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Les estoy trayendo versículos que hablan de la humildad, porque Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, y vimos que está hablando de la humildad. Y está aquí poniendo, mire, está hablando de relaciones y de cómo ver las personas. Jesús, a través de su palabra, nos dice que cuando hacemos las cosas por contienda o por vanagloria, vanagloria es para que la gente nos vea, para nosotros elevarnos, cuando lo hacemos con ese propósito, no hay humildad. Dice más bien, antes bien con humildad. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo lo hago por contienda, cuando yo lo hago por vanagloria, yo no estoy viendo a los demás como inferior, yo me estoy poniendo superior. Pero en Jesucristo debemos de vernos como inferiores el uno al otro. Aunque tal vez no lo seamos en muchos aspectos, pero cuando entramos en la iglesia y en el reino del Señor, tener esa mentalidad te hace mantenerte humilde. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. E iba meditando acerca de ser pobre en espíritu, bienaventurado. De ellos ese es el reino de los cielos. Dice, usted y yo estamos en ese reino. Y en ese reino hay un rey. Qué lindo es cuando en una ciudad, en una familia, en un país hay paz, ¿o no? Hay paz. Y Cristo quiere que haya paz en su reino. Pero para que pueda haber paz, tiene que haber humildad. Para que en la iglesia pueda haber paz, tiene que haber humildad. Cuando van a venir y vendrán conflictos entre uno y otro hermano, entre yo y otro hermano, porque convivimos, si permanece la humildad, va a venir la paz siempre. Vendrá el conflicto, pero vendrá la paz mientras hay humildad. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en la familia, tiene que haber humildad. Tanto de la parte del que, pongamos el ejemplo de mi esposa y yo. Yo ofendo a mi esposa. Para que vuelva a haber paz, tanto en ella tiene que haber humildad, tanto como en mi persona. ¿Por qué? Porque yo que ofendí, tengo que aceptar que fallé. Amén. Tiene que venir la humildad a mi corazón para decir fallé y pedirle perdón. Y tiene que haber humildad en ella para tragarse esa ofensa y perdonar, que es lo que Cristo nos manda a hacer. En ambos tiene que haber humildad. Si en mí no hay humildad, no le pediré perdón. Si hay humildad en mí, le pediré perdón, pero si no hay humildad en ella, ella no me perdonará. Y el conflicto sigue, la tensión sigue. Pero cuando hay humildad en ambos, vuelve la paz. Y en la iglesia tiene que haber humildad. En nuestros matrimonios tiene que haber humildad. En nuestras familias tiene que haber humildad. Muchas veces cuando los matrimonios se rompen es porque no prevaleció la humildad en alguno de los dos. O cuando en la iglesia hay muchos conflictos, tal vez es porque falta humildad. Si fuéramos como Jesucristo, si fuéramos humildes, fuéramos capaces de arreglar nuestros problemas, no reinaría tanto el rencor. La humildad es lo primero que Cristo quiere que usted y yo desarrollemos como ciudadanos de su reino. Aquí les traigo algunos versículos muy interesantes. Proverbios 11:2, puse 3 versiones. Se lo leo en la Reina Valera primero. Dice, cuando viene la soberbia, viene también ¿qué? La deshonra. Liga soberbia con deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? Para ser sabios necesitas humildad. La sabiduría se adquiere cuando a través de la humildad aprendes de tus errores.
La sabiduría se adquiere cuando a través de tu humildad tú reconoces que no lo sabes y eres capaz de alimentarte de los consejos de los otros y los tomas y creces en sabiduría porque tú te ves como inferior a los otros y puedes aprender de los otros. Pero cuando eres soberbio, tú te crees más sabio que todo el mundo y no recibes consejo de nadie. Ahí viene la deshonra. Aquellos que son sabios muchas veces son humildes. Dice más, con los humildes está la sabiduría. En NDI dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Romanos 12:16 en la Reina Valera dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En la NBI dice, vivan en armonía los unos con los otros. Lo que he estado hablando, para poder vivir en armonía necesitamos humildad. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean lo único que saben. Es algo que he aprendido en el ministerio. Yo no lo sé todo, ni nunca lo sabré todo. Aunque tenga 20 años, teología y todo, siempre tendré que aprender de alguien. Aunque alguien tenga doctorado en divinidades y se cierra a un consejo de un humilde, puede caer. Porque el que es humilde puede ver una falla en ti y te va y con amor te lo va a decir, mira hermano, estás fallando en esto. Aunque no tenga toda la teología, pero puede tener sabiduría de Dios y Él te quiere ayudar. Pero si tú te crees sabio en tu propia opinión, por tanto conocimiento que tienes, a veces nos ciega a la realidad de nuestras fallas. No somos los únicos que sabemos todo. Mire cómo aquí dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sean solidarios con los humildes. Necesitamos la humildad, hermano, para poder vivir en armonía en esta congregación. Dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Jesucristo fue traicionado por Judas, Jesucristo fue negado por Pedro, pero cuando Pedro vino avergonzado, Jesús le perdonó. La humildad trae mucho cambio. Hay momentos donde cuando eres afectado o algo negativo se dice de ti, tenemos la tendencia a responder rápidamente porque nuestro ego fue tocado. Pero si reina la humildad y tú persistes en tu carácter, ¿sabe lo que muchas veces sucede? Que la persona que hizo el mal vendrá y te pedirá perdón. O lo que se dijo mal de ti, o la mentira que se dijo de ti, por ser tu luz, las tinieblas se ven por sí mismas. En algunas ocasiones pasé algo con una persona o con cierta situación y me he dado cuenta que cuando callo y digo dentro de mí, mostraré con mi testimonio que soy un hijo de Dios, mostraré con mi perseverancia que amo a Jesucristo. Hermano, funciona. Dios es justo. Y tú vas a vencer el mal con el bien. Vimos en el video, ¿cierto? Cómo Cristo venció. Cristo, cómo Jesucristo lo ganó a usted. Muriendo en la cruz. ¿Cómo yo puedo ganar a otro? Metiéndome en una pelea. Hablemos de la iglesia. Voy a ganarme a mi hermano permaneciendo en el carácter de Jesucristo. Con la humildad se hacen muchas cosas.
Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué pregunta? ¿Quién tiene sabiduría? ¿Quién es entendido? Mire lo que dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabio no es, el sabio entendido no es tanto el que habla, sino el que hace, el que lo demuestra. En el NBI dice: ¿quién es sabio entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante buenas obras hechas con la, aquí le agrega, humildad que le da su sabiduría, porque aquí habla de mansedumbre. Mansedumbre está ligado a humildad, mediante las obras hechas con la humildad. Sabiduría y humildad van de la mano. Hay personas y el ser humano, hablo en forma de general, tenemos esa tendencia, nos creemos sabios, nos creemos listos, nos creemos esto y que no nos dejamos. Pero la Biblia habla de humildad. Humildad. Hay gente que tiene problemas y otro porque se cree sabio y quiere hacer las cosas, pero no hay humildad. Y después se preguntan ¿por qué? ¿Pero por qué? Es porque no hay humildad. Jesús, este versículo lo sabemos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. El yugo de Jesús tiene que ver con mansedumbre y humildad de corazón. Y que cuando tengamos ese yugo, que vamos a encontrar descanso. Dice: su yugo es fácil y ligera la carga. Yo entendí algo aquí. Si yo tomo este yugo de humildad, voy a tener descanso. Lo que significa que cuando yo soy altivo, no hallo descanso. Vuelvo y tomo mis palabras que dice: cuando yo me creo sabio y actúo y me defiendo, ¿qué trae? Oprobio, problema. Pero cuando soy humilde y guardo mi corazón, el yugo se hace fácil. La humildad te va a traer paz. En los conflictos te va a traer paz. Si tú respondes con soberbia, te va a traer conflicto. Pero si tú guardas tu calma y tu humildad, te va a traer paz. Ese es el yugo que habla aquí. Llevad mi yugo, que soy manso y humilde. Haréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Mateo 5:3, volvemos a leerlo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Recuérdese, bienaventurados también significa feliz, muy bendecido. ¿Cuántos quieren eso en esta tarde? Humildad. El cristiano tiene que ser humilde. De ellos es el reino de los cielos. Dejemos el yugo de la soberbia. Cualquier área de nuestra vida. Yo sé que dentro de mí puede haber soberbia y hay soberbia en algunas áreas. Yo le pido a Dios que me lo muestre para yo soltar ese yugo y que a través de la humildad Cristo pueda trabajar más en mi vida. Eso será hasta el fin, hasta que yo me muera. Usted y yo necesitamos la humildad de Jesucristo. Tomemos el yugo de Jesús, la humildad. Si usted tiene que retener algo hoy, es que necesitamos humildad. Que en el reino de Dios, para comenzar a entrar y a vivir, ahí es a través de la humildad. La humildad te va a llevar más cerca de Dios. La humildad te va a traer bendición. La humildad te va a traer paz. Y en áreas donde tú dices, no, es que yo soy así. Es que Dios me hizo así. Es que yo nací así. Es que no puedo controlar. Déjame decirte que probablemente es cierto.
pero que si tú te arrodillas y le dices, Señor, te lo entrego, Él va a hacer un cambio en ti. Hay gente, hermanos, a través de la historia, que han sido muy soberbios, pero cuando son confrontados a la palabra y lo reconocen, Dios hace un cambio. No hay nada que Dios no pueda cambiar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. No hay nada que Dios no pueda cambiar. Si tú y yo decimos, es que yo soy así, tú estás diciendo que Dios no tiene el poder, que el Espíritu Santo no tiene suficiente poder para cambiarte. Y sí lo tiene. Dios es todopoderoso. Es todopoderoso. Pablo, Pedro, son ejemplos de gente que eran altiva en un momento. Pedro era altivo, él se creía el mejor. Él decía que él iba a defender a Cristo. Él era el grande. A él le reveló que Cristo era el Mesías, pero fue el primero que cayó negando a Jesucristo. ¿Y qué hizo Pedro? Su ego fue destruido. Y a través de ese problema, a través de la negación de Jesucristo, viene la transformación del Espíritu Santo. Y tú ves a un Pedro que dice, que comienza a hablar de amor y de amor y de amor. Tú estás viendo una transformación de un hombre con altivez. Y puedes ver la obra del Espíritu Santo. Tú puedes ver a un Pablo lleno de ira contra los cristianos, de altivez, creyendo que él tenía la verdad. Y cuando se encuentra con Jesucristo en el camino de Damasco, lo ciega. Y el ego de Pablo se va al piso. Y tú ves a un Pablo que dice, hijitos míos. Aquellos que él perseguía, aquellos que él odiaba, aquellos por cual él no tenía amor. Viene Jesucristo y le da amor. No hay nada imposible para Dios. Los corazones más duros, los corazones más tenebrosos, cuando viene Jesucristo, los transforma. No hay nada que Él no pueda hacer. Todo comienza con la humildad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a tomar un momento y vamos a permitir que esas palabras de Jesucristo que fueron dichas cientos de años atrás, hoy usted que es un discípulo se sentó y hoy Jesús, no porque soy yo, sino porque abrimos su palabra, comenzó a hablarnos y diciéndolo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que hoy Jesús te habló directamente a ti y a mí. Y Él quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Y vamos a permitirle que lo haga hoy. Vamos a permitirle que su palabra vamos a permitir que su palabra obre en nuestras vidas. A veces es fácil ver la falta de humildad de nosotros, pero es más difícil ver la falta de humildad en nosotros. Y muchas veces cuando vemos la falta de humildad en otros, no actuamos con misericordia. Si hay humildad en nuestros corazones y vemos falta de humildad, buscaremos la forma de ayudar. Buscaremos la forma de transformar esa falta de humildad en esa persona. De transformar esa falta de humildad. Pero si hay soberbia en mí y yo veo falta de humildad, no puedo ser un agente que va a cambiar. Voy a ser alguien que va a reaccionar mal, que no va a ser la obra de Jesucristo. Y todos necesitamos eso, yo incluido. Hay veces que yo veo cosas fuertes o tengo fricciones con ciertas personas y le he pedido a Dios, Señor, dame humildad. Dame humildad para recibir la ofensa y tragarla
Quiero ser parte de tu reino, Señor. Señor, en esta preciosa tarde hemos venido delante de ti, hemos abierto, las Sagradas Escrituras y hemos leído las palabras que salieron de tu boca, del Maestro, del gran Pastor Jesucristo, que les dijo a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Queremos tener ese espíritu en nosotros, ese espíritu de humildad. Entendemos que hay una naturaleza dentro de nosotros que es la carne, y que esa carne muchas veces, Señor, trae soberbia, pero queremos que el poder del Espíritu Santo domine nuestras vidas, para que el fruto de la humildad pueda, Señor, sobresalir en nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu poder transformador, Señor, es ilimitado y no tiene barrera. No hay nada, Señor, que el Espíritu de Dios no pueda transformar. No hay corazón, no hay vida, tan dura que sea, tan falta de amor que sea, donde Él no pueda derramar poder, amor y transformación. Solo tenemos que